¿Te has preguntado alguna vez por qué tus padres o abuelos raramente hablaban de sus emociones? ¿Por qué guardaban silencio incluso cuando las cosas iban mal? ¿Por qué parecían tan fuertes y al mismo tiempo tan distantes? Bienvenidos a Generaciones. Hoy vamos a viajar al corazón del silencio de los Baby Boomers, una generación criada en tiempos de posguerra, con reglas estrictas, emociones reprimidas y una voz interior que rara vez se dejaba escuchar. ¿Fue miedo? ¿Fue respeto? ¿O fue una forma de resistencia silenciosa? Los Baby Boomers nacieron entre 1946 y 1964. Eran los hijos del optimismo de la posguerra, del crecimiento económico y del sueño americano, pero también del trauma no hablado de padres que sobrevivieron a guerras y crisis. En ese mundo, la estabilidad lo era todo, y la familia tradicional, papá proveedor, mamá ama de casa, hijos obedientes, se convirtió en un ideal incuestionable. Había una regla no escrita: lo que pasa en casa, se queda en casa. Y si algo dolía, se guardaba. La psicóloga Diana Baumrind definió en los años 60 el estilo de crianza autoritario como uno basado en alta exigencia y baja calidez emocional. Ejemplo, frases como «porque lo digo yo». Los niños no interrumpen. Si lloras, te doy un motivo real para llorar. En los hogares boomers, la autoridad no se cuestionaba. El castigo era una herramienta común. El respeto era confundido con temor. Y la expresión emocional, considerada una debilidad. Un estudio de 2010, publicado en el Journal of Child Psychology, encontró que adultos criados en entornos autoritarios tienden a tener mayores niveles de ansiedad y menor autoconocimiento emocional. Las mujeres de esa época fueron moldeadas para encajar en un molde: esposas devotas, madres abnegadas, cuidadoras silenciosas. La televisión, los anuncios, los libros, todo repetía el mismo mensaje. Tu lugar está en la cocina. Tu misión es servir. Tu voz no es necesaria. Muchas mujeres callaron sus sueños, su creatividad, incluso sus frustraciones, y otras, simplemente, no supieron que tenían derecho a expresarlas. Según una encuesta de Gallup de 1957, el 80% de las mujeres creían que el matrimonio era más importante que la realización personal. Hoy, esa cifra es menor al 30%. Pero, ¿por qué no cuestionaban? Cuestionar no era una opción. No porque no tuvieran dudas, sino porque el simple acto de preguntar se consideraba un signo de falta de respeto. ¿Por qué tengo que ir a misa? ¿Por qué papá nunca me abraza? ¿Por qué mamá siempre está triste? Estas preguntas vivían en la mente de muchos jóvenes boomers, pero rara vez se formulaban en voz alta. ¿Por qué? Primero, el respeto mal entendido. En la cultura de la época, respetar significaba obedecer sin dudar. Se confundía respeto con sumisión. Padres y profesores eran figuras de autoridad absoluta. Si hablaban, tú callabas. 2. El miedo como método educativo. Castigos físicos, humillaciones públicas, amenazas. Todo formaba parte del repertorio pedagógico. No era visto como maltrato, sino como disciplina. Dato histórico. El castigo corporal en las escuelas era legal y normalizado en muchos países hasta los años 80. 3. La falta de información. No había Google, ni libros de crianza emocional, ni redes sociales. Muchas familias ni siquiera sabían que existía una forma diferente de educar o relacionarse. Lo que se hacía era lo que siempre se había hecho. Cuarta, la represión emocional heredada. Los padres de los boomers vivieron guerras, dictaduras o crisis económicas. Aprendieron a sobrevivir reprimiendo sus emociones, y eso fue lo que transmitieron. Un legado emocional donde sentir era un lujo, y callar, una forma de protección. ¿Tus padres o abuelos te enseñaron a expresarte o a aguantarte? ¿Cómo afectó eso tu forma de hablar, amar o pedir ayuda? Pero aunque parecía que aceptaban todo, no todos lo hacían. Algunos baby boomers comenzaron a rebelarse, no con gritos ni pancartas, al menos. No al principio, sino con gestos casi invisibles.
Por ejemplo, usaban la música como refugio. Escuchar rock and roll, jazz o folk era más que entretenimiento. Era una declaración de independencia. Canciones como Blowing in the Wind hablaban de libertad, de cambio, de preguntas sin respuesta. También usaron el pensamiento como resistencia. Muchos empezaron a leer en secreto libros prohibidos o mal vistos por sus padres, desde Simone de Beauvoir hasta Freud o Sartre. Leer era cuestionar, y cuestionar era romper la cadena. Y la estética era un desafío. Cabello largo, minifaldas, pantalones acampanados. No era solo moda, era una forma de decir, no somos como ustedes y no queremos serlo. Se dio el activismo joven. A finales de los 60, una parte importante de la generación empezó a alzar la voz públicamente. Movimientos por los derechos civiles, protestas contra la guerra de Vietnam, feminismo emergente. Pero esa revolución exterior vino después de una larga rebelión interior. Y aún así, muchos otros resistieron, en silencio. Mujeres que nunca pudieron estudiar, pero ayudaron a sus hijas a ir a la universidad. Hombres que jamás hablaron de sus emociones, pero intentaron criar hijos con más afecto. Personas que vivieron oprimidas, pero plantaron la semilla de la libertad para las generaciones futuras. ¿Conoces a algún boomer que hizo una revolución en su propia familia, sin necesidad de discursos? ¿Alguien que dijo basta con una acción pequeña pero poderosa? El impacto en la salud mental. ¿Qué pasa cuando creces sin permiso para sentir? ¿Qué ocurre en la mente y el cuerpo de alguien que aprendió que las emociones son un problema, no una herramienta? Muchos baby boomers crecieron sin lenguaje emocional. No sabían cómo decir, estoy triste, no sabían pedir, necesito ayuda. Ni siquiera sabían cómo reconocer que algo no estaba bien. El cuerpo guarda lo que el alma no dice. El Dr. Gabor Maté, médico canadiense experto en trauma, afirma: las emociones reprimidas no desaparecen, se somatizan. El cuerpo grita lo que la boca no puede decir. Por eso muchos boomers han vivido con dolores físicos crónicos sin causa aparente, trastornos gastrointestinales, insomnio, migrañas, ansiedad generalizada y episodios depresivos sin nombre, adicciones socialmente aceptadas como el alcohol, el trabajo excesivo, el tabaco, la comida. Un estudio de la Universidad de Harvard, que siguió a 268 personas durante más de 75 años, encontró que la represión emocional en la juventud se correlaciona con mayor riesgo de enfermedades cardíacas y menor longevidad emocional y física. Muchas personas de esa generación no solo no expresaban lo que sentían, ni siquiera sabían que lo que sentían tenía un nombre. ¿Cómo decir «me siento solo» si desde niño te enseñaron que la soledad es una queja? ¿Cómo reconocer que estás en crisis si creciste oyendo «los hombres no lloran» o «una buena mujer aguanta»? A veces, ese silencio se disfrazó de fortaleza, otras veces de indiferencia, y en muchos casos se convirtió en distancia emocional. Hijos que nunca escucharon un «te quiero», nietos que vieron a sus abuelos como estatuas fuertes pero frías, familias enteras con amor, pero sin palabras. Ese muro emocional no se detuvo en los boomers. Muchas generaciones posteriores heredaron su lenguaje incompleto, sus bloqueos, sus miedos. Hijos que aprendieron a ser autosuficientes, pero no a confiar. Nietos que repiten los mismos patrones, sin saber de dónde vienen. Y aquí está la clave. La salud mental no es solo individual, es transgeneracional. Lo que una generación calla, otra lo carga, hasta que alguien lo rompe. Dato psicológico. La psicogenealogía, rama que estudia la herencia emocional familiar, afirma que los traumas no resueltos pueden repetirse por hasta 3 generaciones, si no se nombran ni se elaboran. Y entonces, ¿qué hacemos con este legado? No se trata de culpar a los baby boomers. Muchos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, pero hoy tenemos más recursos, más conciencia, más palabras. Hablar de salud mental no es debilidad, es evolución. Y quizás una de las formas más sanadoras de honrar a esa generación.
sea aprender a decir lo que ellos no pudieron. ¿Te has preguntado alguna vez qué silencios heredaste? ¿Qué emociones estás aprendiendo a nombrar hoy que en tu familia jamás se dijeron? Escríbelo en los comentarios. Este canal es un espacio para reconstruir el puente entre generaciones, desde la empatía y la verdad. Conclusión. Los baby boomers no hablaron, pero nos dejaron un mensaje oculto en sus miradas duras, en sus abrazos torpes, en sus respuestas evasivas. Nos enseñaron lo que es vivir sin permiso para sentir. Y gracias a eso, hoy muchas personas quieren criar distinto, amar distinto, hablar más. Si eres parte de una generación posterior, no estás aquí para juzgar, sino para comprender. Para tomar lo bueno y transformar lo que ya no sirve. Porque si el silencio fue su herencia, la empatía puede ser la nuestra.